Buenas tardes a todos. Gracias por venir a esta primera sesión postprandial, por tanto un poco más dura, que va a versar sobre fibrilación auricular subclínica. El doctor Benito Herreros, a mi izquierda, y yo mismo, Ambrosio Núñez, vamos a ser los encargados de moderar y pues, vamos a empezar por la primera ponencia, titulada Valor de la monitorización remota en la detección de la fibrilación auricular subclínica, que corre a cargo de la doctora Olga Medina del Hospital Insular de Las Palmas. Bueno, muchas gracias a los organizadores de Ritmo 19 por contar conmigo para este tema apasionante de la fibrilación auricular subclínica o asintomática y con los dispositivos que ahora contamos de monitorización remota. Espero, aunque es difícil, pero intentaré adaptarme al tiempo y sobre todo no solaparme con las charlas posteriores. Por eso quiero empezar empezando diciendo que actualmente tenemos como 20 millones de hombres con fibrilación auricular y 13 millones de mujeres que ya están diagnosticados en el mundo de padecerla. Recuerden esto, que 1 de cada 4 adultos en la edad media de su vida va a desarrollar fibrilación auricular, que un 40% de ellos van a ser asintomáticos o subclínicos o silentes. Así que se estima que en el 2030 entre 14 o 17 millones de personas solamente en Europa van a tener fibrilación auricular, lo que supone que vamos a tener que hacer unos 120.000 o 200.000 diagnósticos anuales. Yo asumo que esto es una época creciente por el avance tecnológico y que llegaremos a un plató de diagnóstico. La prevalencia actual es del 3%. Y recuerden que la fibrilación auricular no es una arritmia benigna, tiene una morbimortalidad muy alta, se asocia con muerte y puede ser la primera manifestación de la enfermedad. Se asocia con ictus, un 30% de los ictus tienen fibrilación auricular, lo mismo que un 30% de las miocardiopatías dilatadas o insuficiencia cardíaca también se asocian a fibrilación auricular, no hablando del costo hospitalario y los déficits cognitivos o demencia que también se asocian a fibrilación auricular. O sea que es una enfermedad con una gran morbimortalidad, o sea, es una arritmia. Quiero decir esto porque no es como otras arritmias que tienen una causa clara. O sea, onda delta, taquicardias, VPV, o sea, está claro. Pero en este caso existe una gran constelación de situaciones como la diabetes, el fallo cardíaco, la enfermedad coronaria, la hipertensión, la misma edad o una predisposición genética que produce un estado inflamatorio con deterioro de los fibrocitos que se hipertrofian, se fibrosan, se deposita grasa. Eso produce primero un remodelado anatómico de la aurícula que se dilata y por lo tanto tampoco funcionan bien los canales iónicos y produce un enlentecimiento en los lagos de fibrosis de la conducción eléctrica que produce microcircuitos de reentrada o incluso actividad focal desencadenada que genera fibrilación auricular y que además es una arritmia que a la fibrilación auricular le gusta estar en fibrilación auricular. O sea, la fibrilación auricular en sí mismo perpetúa la fibrilación auricular. Además, esta hipocontractilidad del miocardio auricular genera, junto con otros factores humorales, un estado protrombótico. Por lo tanto, el llegar a este diagnóstico, que es como diagnosticamos hoy en día una fibrilación auricular con el electrocardiograma, es importante porque tenemos que fijarnos que los RR son irregulares y hacemos hincapié en eso porque no hay ningún RR que sea múltiplo ni idéntico al previo o al siguiente. Es uno de los algoritmos, la variabilidad del RR, para en los marcapasos pasar al cambio automático de modo o evitar descargas inapropiadas en los desfibriladores. Cuando esto dura 30 segundos, pues ya tenemos el diagnóstico de FA, que se llama paroxística persistente o permanente según la duración o el tratamiento que decidamos hacer, pero aquí no se habla en las guías de actuación del 2016 de la fibrilación auricular silente o subclínica, y es realmente importante porque a veces el diagnóstico es accidental en un
accidental. Su incidencia en la población general es aún desconocida. Tienen un riesgo de ictus que es similar o idéntico al de la fibrilación auricular sintomática. Y bueno, pues hoy en día contamos con una nueva tecnología, con nuevos algoritmos que detectan arritmias auriculares de corta duración o ritmos auriculares un poquito más organizados y generalmente asintomáticos. Nos referimos al holter implantable, a los marcapasos o a los desfibriladores. Por supuesto que el pronóstico y las implicaciones terapéuticas de esta fibrilación auricular silente o subclínica es aún incierto. Hay alguna diferencia, o bastante, entre lo que tenemos en los grandes ensayos clínicos y en el mundo real. Bueno, pues en los grandes ensayos clínicos, la prevalencia de hipertensión arterial, la enfermedad de base o incluso el estadio o grado de enfermedad de base, de enfermedad coronaria o de insuficiencia cardíaca, está un poco heterogéneo, mezclado. Existe un estudio... Existe un estudio que es el Belgrade, que es un estudio de screening para detectar fibrilación auricular subclínica. Y ellos dicen que hay una prevalencia de 1.4% en los mayores de 65 años y que esto aumenta a 13% cuando esta población general había sido diagnosticada previamente o tenía una FA conocida. Este estudio dice también que hay un significativo aumento de las fibrilaciones auriculares silentes a permanente, porque como son asintomáticas, pues a lo mejor no se les hace una ablación o no se les pone antiarrítmico, y que hay un significativo aumento de ictus en este grupo de pacientes de FA subclínica, también por lo mismo, porque no se detectan. Entonces, hay un grupo de pacientes en los que se basan todos los estudios clínicos para detectarlos, que son aquellos pacientes con dispositivos de un grupo privilegiado, digamos, dentro de lo que es la población general. Son aquellos que tienen un dispositivo implantado por cualquier causa, marcapaso, desfibrilador, un ictus que le ponen un holter subcutáneo, lo mismo que a los pacientes con ablación de FA para valorar la verdadera eficacia. Estos dispositivos tienen lo que llamamos frecuencia de corte, que por defecto viene en 180 latidos. Todo lo que ocurra en la aurícula que sea superior a 180 latidos, él lo va a llamar fibrilación auricular o ritmo auricular rápido, y les voy a decir cómo los dispositivos que tenemos nos dicen que esto es una fibrilación auricular o un episodio auricular rápido o arritmias auriculares. El punto de corte es este, que es 180 por defecto, pero que nosotros podemos cambiar y que así lo hemos visto en los ensayos clínicos, que unos lo dejan en 180, otros lo ponen en 220, 250. Claro, cuanto más alto sea el ritmo auricular, más estricto es el estudio, ¿no? Y todos los dispositivos cuentan 8 latidos que marcan el inicio del evento arrítmico. Y lo mismo para determinar el final del evento. Y luego esto es la monitorización remota. El informe que te da es muy exhaustivo, te habla sobre todo de la carga de taquicardia auricular o FA, que es el porcentaje de episodios que pasan el punto de corte en 24 horas. Te dice cómo es el ritmo ventricular en ese momento, la frecuencia ventricular media, el porcentaje de estimulación, por supuesto, la representación cronológica de los episodios y la duración de cada uno, y desde luego lo más importante es el poder acceder en la monitorización remota desde tu hospital a los electrogramas. Entonces, algunos electrogramas son como estos, son realmente irregulares, pero son más organizados. Esto es como un episodio de ritmo auricular rápido a 207 latidos por minuto, mientras que el ritmo ventricular
es irregular a 105 latidos por minuto. Cuando te los explican así es más fácil porque vemos que el ventrículo es este y que la aurícula, que son los puntitos negros, hay más aurículas que ventrículos. Me encantan cuando me lo ponen así porque lo entiendes fácilmente. Cuando un enfermo viene a una visita presencial para un control en la consulta de dispositivos y lo grabamos a la velocidad del electrocardiograma, vemos este ritmo auricular y ningún cardiólogo dudaría en decir que esto es una fibrilación auricular clara. Y vemos cómo en las líneas de marca, lo que ellos sensan, hay algunos que son tan pequeñitos que se escapan, pero sensando una fibrilación auricular con un ritmo ventricular propio. En los datos de pacientes con monitorización remota, con terapia de desfibrilador y resincronizador, que son todos miocardiopatías dilatadas, y que hoy en día los datos acumulados superan los 63.000 pacientes, con un tiempo de seguimiento que supera los 3 años y medio, y que en estos de la miocardiopatía dilatada y resincro son pacientes con una edad entre 69 más menos 10. Vemos que se detectan arritmias entre 1 minuto y 24 horas como un 40%. Si exiges que la duración del evento sea entre 1 y 7 días, una semana, una persistente ya se baja al 20%, y si quieres que sea, y si exiges o registras que sean más prolongadas, nos vamos al 15%. Cuando cualquier marca de cualquier dispositivo, siempre el evento el informe te lo da así, exactamente igual. Lo imprimí el 2 de febrero, pero el enfermo lo había tenido en septiembre. Te dice que ha tenido un episodio, que lo vemos aquí muy bien. En este caso, los ventrículos son puntitos negros y las aurículas son los blancos, y aquí vemos que van emparejados. Aquí hay un desorden auricular y él, después de hacer su contaje, marca el inicio del episodio. Claramente vemos cómo los cuadraditos blancos se agrupan, son muchos, y se agrupan en torno a los 200 milisegundos, y los ventrículos están pues irregulares hasta que termina el episodio. Y te ponen como el tiempo de duración del episodio es 1 hora y media. Desde el hospital, con la monitorización remota, lo importante es poder acceder a los episodios, a los electrogramas. Esto gasta mucha batería, pero es fundamental para los cardiólogos distinguir, saber que esto es un ritmo auricular rápido, que es una fibrilación auricular, que es una taquicardia o que cumple criterios de Flutter, y distinguirlo de cuando existe bigeminismo o mucha extrasistole auricular o incluso ruido. Hay algunos episodios, por eso en las unidades de dispositivo o de monitorización remota, tanto enfermería debe estar muy preparada y estos episodios deben ser valorados por un médico. Siempre te muestran el inicio y el final y vemos cómo hay ritmo auricular propio, ritmo auricular estimulado y este ritmo que es claramente una fibrilación auricular. Esto no es un problema nuevo. La fibrilación auricular subclínica o asintomática ya es algo preocupante, incluso desde el 2002. Los estudios de Moss y Gillis detectaron en pacientes ancianos, mayores, con síndrome del seno enfermo y marcapaso, que la mitad tenían episodios de ritmos auriculares rápidos, los ARES. Capucci, que ya estudió una corte de pacientes con fibrilación auricular previa, con historia de fibrilación auricular previa, detectó casi 75% de episodios que duraban más de 5 minutos. Entonces, Orlov pues los dividió en los que tenían fibrilación auricular previa o sin. Cuando no tienen fibrilación auricular previa, pues el 50%, que es más o menos lo mismo que ya habían dicho en el 2002 y 2003 Moss y Gillis. Pero cuando tiene fibrilación auricular previa puede tener hasta un 85% de episodios de ARES. Entonces, en el estudio ACER, pacientes sin fibrilación auricular que ya une marcapasos y desfibriladores, un 34% tienen episodios auriculares rápidos.
Por lo tanto, estos dispositivos investigan o intentan investigar la prevalencia de la fibrilación auricular subclínica y el riesgo de ictus. Muchos de ellos es un grupo heterogéneo el intentar estudiar estos estudios con estos años de diferencia y con la tecnología, pero la población de pacientes es distinta, la severidad de la enfermedad de base, la existencia o no de ictus previo o incluso el tratamiento antiagregante o anticoagulante. Pero aún así, con esas diferencias, hay hallazgos comunes, y es que todos identifican dos grupos de fibrilación auricular. Unos, los que tienen poca carga de fibrilación auricular, y otros pacientes que tienen una gran carga, aunque habíamos visto que el punto de corte, lo de los 180 latidos, era diferente y está por establecer, pero hay grupos que tienen mucha arritmia y hay otros que no. Y el riesgo de ictus anual es bajito para los de poca porcentaje de fibrilación auricular y es entre 2 y el 4% para los de alto grupo, que era lo mismo que ya había establecido en el grupo que la fibrilación auricular, ya ellos fueron los primeros que decidieron dividir el riesgo de ictus entre aquellos episodios que duraban menos o más de 17 horas. Entonces, la fibrilación hoy en día, para la fibrilación auricular subclínica o asintomática y los dispositivos, nos enfrentamos como a la punta del iceberg. Es un problema importante porque se implantan muchos dispositivos. Debido a que la población envejece, pero envejece con buena calidad de vida. También hay un aumento de la indicación de criterios de implante. Tan solo en el 2009 se implantaron 1.300.000 dispositivos en el mundo en primoimplantes o recambio. Y además hay una gran disponibilidad de monitorización externa, como los smartphones o el Apple Watch o Holter implantable, por lo cual existe una gran monitorización continua y abundancia de datos que identifiquen arritmias subclínicas. Recuerden que 1 de cada 4 adultos va a desarrollar una fibrilación auricular y el 40% van a ser pacientes asintomáticos. Que en la población de screening, de estudio en la población, los mayores de 65 años detectaban subclínicas 1,4%. Por lo tanto, si unimos los últimos análisis de 5 grandes grupos de estudio de dispositivos implantados sin fibrilación auricular previa, en total, el 43% van a tener más de 5 minutos de fibrilación auricular en 2 años de seguimiento. Y por lo tanto me planteo varias cuestiones. El riesgo de ictus detectado en la fibrilación auricular diagnosticada con dispositivos es el mismo que el riesgo de ictus diagnosticado con el electrocardiograma. La presencia de FA detectada en estos dispositivos es suficiente garantía para iniciar una anticoagulación o requiere unirlo a los factores de riesgo tradicionales. ¿Debería la anticoagulación ser permanente o podemos interrumpirla durante los periodos que estén en ritmo sinusal, como los tenemos en monitorización continua? ¿El umbral o la carga de FA que detectan estos dispositivos? Sería bueno con ello indicar una anticoagulación o deberíamos exigir el electrocardiograma de superficie. Y luego lo más importante, el inicio de la anticoagulación en estos pacientes con fibrilación auricular detectada con dispositivos disminuye el riesgo embólico, como así lo hacen la anticoagulación en los pacientes con fibrilación auricular sintomática. Muchas gracias. Bueno, tenemos problemas. La segunda ponencia va a correr a cargo del doctor
Óscar Alcalde, acerca de la incidencia de ictus en pacientes con fibrilación auricular subclínica. Es decir, va a entrar un poco a hincar el cuchillo, por decirlo así, en lo que ha abierto la doctora Olga Medina. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias primero a la organización del Congreso por invitarme, a todos ustedes por estar aquí en la hora de la siesta, que esto tiene mérito, y por habernos elegido al doctor Brugadal y al doctor Juan Atei, que creo que todavía tiene más mérito. Bueno, soy Óscar Alcalde del Complejo Hospitalario de Navarra y la pregunta que se me ha hecho, ya se ha comentado, es la incidencia de pacientes, pero en un grupo muy concreto, que son pacientes con fibrilación auricular subclínica. ¿Vale? Pues como todo número, y cuando hablamos de incidencia, la respuesta, o sea, como toda pregunta, cuando hablamos de incidencia, la respuesta tiene que ser un número. Hay unas guías muy recientes, del 2017, centradas en lo que es la fibrilación auricular subclínica, y nos dan el número. Pues la incidencia de ictus en los pacientes con fibrilación auricular subclínica está entre un 0,3, 39 y un 3,2% al año. Siempre es muy importante en todos los datos, cuando hablamos de incidencia, concretar a cuánto tiempo, porque no es lo mismo en toda la vida de un marcapasos que en un año. Pues esta es la incidencia al año. Y además de eso, tenemos un metaanálisis que también es todavía más reciente, del 2018, que nos concreta todavía más. Y la incidencia de ictus en pacientes con fibrilación auricular subclínica pues es del 2% al año, con una hazard ratio de 2,41. Por lo tanto, contestando a mi pregunta, yo les digo que muchas gracias, porque a mí me preguntaban cuánto es la incidencia de fibrilación auricular subclínica. Los moderadores están encantados conmigo, me he cumplido el tiempo, y ustedes dirán, ¿ves cómo me tenía que haber ido a la charla del doctor Brugada? Pues bueno, vamos a intentar entrar un poquito más y dar un poquito más de información. Lo primero es decir que la hazard ratio y por tanto las incidencias son bastante variables, todas ellas coincidentes. La fibrilación auricular subclínica aumenta el riesgo de ictus. En todos los estudios nos dicen lo mismo, pero aparece una serie de conceptos que son diferentes. Y aquí aparece un concepto que es el concepto de ARE, Atrial Heart Rhythm Episodes. Estos son episodios que detectan los marcapasos que tienen electrodo en la aurícula. Por lo tanto, no valen todos los dispositivos, ni valen todos los holters insertables. Tiene que ser un aparato que tenga un cable en la aurícula y que sea capaz de detectarlo. Por lo tanto, ya nos implica algo de condicionalidad. Además, hay distintas frecuencias y distinta duración de los episodios. Por lo tanto, también es normal que si los episodios se consideran de una manera diferente, las incidencias y las hazard ratios sean algo diferentes. ¿Y eso tiene importancia? Pues sí que la tiene, porque en función de la duración de los episodios, la incidencia de ictus es diferente. Y por lo tanto, es un dato que tenemos que tener siempre en consideración, saber exactamente de qué estamos hablando y ver cómo está definido esto. Por lo tanto, lo primero que tendremos que hacer es definir qué es una fibrilación auricular subclínica. Y otra vez tenemos suerte porque hay unas guías muy recientes, de hecho dos, unas de fibrilación auricular que ya lo empiezan a nombrar, pero unas muy concretas del 2017 que específicamente se tratan de concretar qué es una fibrilación auricular subclínica. Lo primero es definir qué es un episodio de ARE. Los episodios de ARE, ya nos los ha contado la compañera, son episodios de arritmias auriculares, taquicardias auriculares, que en estas guías se definen como episodios de más de 190 latidos por minuto. Por lo tanto, de toda esa heterogeneidad, parece que ahora lo tenemos ya definido. Son episodios de más de 190 latidos por minuto que aparecen en la aurícula. ¿Y cuándo llamamos a eso fibrilación auricular subclínica? Llamamos a eso cuando esos episodios duran entre 6 minutos y 24 horas, por lo tanto ya tenemos un tiempo de duración bastante especificado, en pacientes portadores de dispositivo. Por lo tanto, fibrilación auricular subclínica, por definición, solo podrá ser en pacientes que llevan un dispositivo de estimulación cardíaca, un DAI, un marcapasos, no en otras situaciones, y que además no han tenido fibrilación auricular previa. Esta es la definición que desde el 2017 todos los estudios tendrían que mantener para llamar fibrilación auricular subclínica, que no es lo mismo que fibrilación auricular silente o fibrilación auricular asintomática. De tal manera que nuestros pacientes con fibrilación auricular se pueden definir como fibrilación auricular clínica, que puede ser sintomática o asintomática, pero necesita una documentación en un electrocardiograma o en un holter, ¿vale? Y pacientes con fibrilación auricular subclínica, que son aquellos que tienen un electrodo en cavidades en aurículas y que permiten identificar episodios de frecuencia auricular de más de 190 latidos que duran entre 6 y 24 horas. Eso es una fibrilación auricular subclínica, que no es lo mismo que una fibrilación auricular clínica asintomática. Una fibrilación clínica asintomática es el paciente normalmente con fibrilación auricular permanente, anciano, con muchas comorbilidades, infartos previos,
aurículas dilatadas, chest bass y Hasbled altos, que tienen una incidencia de ictus que es exactamente igual que los pacientes con fibrilación auricular clínica sintomática, ¿vale? En este metaanálisis se define que la incidencia es exactamente la misma de ictus, pero no son los pacientes de fibrilación auricular subclínica. Los pacientes de fibrilación auricular subclínica es los que hemos definido antes. Por lo tanto, no es lo mismo fibrilación auricular asintomática que fibrilación auricular subclínica. Y esto es importante para poder interpretar los resultados. Bueno, y es importante, es relevante la fibrilación auricular subclínica, pues si nos atendemos al número de publicaciones en los últimos años, la verdad es que desde el año 2000 tiene un crecimiento exponencial. Por lo tanto, parece que tiene cierta relevancia. Y tanto es así que tiene cierta relevancia que en este congreso, Ritmo 19, hay una mesa específicamente dedicada a la fibrilación auricular subclínica. Por lo tanto, algo de relevancia sí que parece que tenga. La incidencia, ya lo ha comentado mi compañera, no me extenderé demasiado, pero si excluimos a pacientes con fibrilación auricular previa, que es lo que nos dice esa definición de las últimas guías, estaría en torno a un 14% al año. Si cogemos periodos más largos, pues pueden ser hasta de un 34%, en función de lo que cojamos, pero si cogemos un año, 14% al año. Y además sabemos que la fibrilación auricular subclínica, o sea, aquellos que tienen marcapasos, que les hemos detectado un episodio, es muy fácil que acaban teniendo fibrilación auricular clínica, que les acabamos detectando en un electrocardiograma fibrilación auricular. Y eso se ha visto que una fibrilación auricular subclínica multiplica por 5 el riesgo de detectar una fibrilación auricular clínica. Y la fibrilación auricular clínica, ya hemos dicho, que tiene el mismo riesgo de ictus que una fibrilación auricular estándar, por decirlo de alguna manera. Bueno, volvemos otra vez. ¿Cuál es la incidencia de ictus en fibrilación auricular subclínica? Pues lo mismo, 2% al año. No es nada despreciable. Sí que es verdad que es una población muy concreta, pacientes que son portadores de dispositivos, ¿vale? Pero la incidencia de un 2% al año es una incidencia que no está nada mal. Probablemente más importante que saber la incidencia es qué factores de riesgo tienen esos pacientes para poder predecir que van a tener un ictus. Básicamente se diferencian o puede haber dos factores predominantes, y uno es muy típico, que es el chest bass. Pacientes con fibrilación auricular subclínica que tienen factores de riesgo clínicos habituales de fibrilación auricular y de riesgo de ictus, también van a tener más riesgo de ictus, aunque la fibrilación auricular sea subclínica y no clínica, que es la estándar que estamos acostumbrados. Y la otra variable importante es la duración de estos episodios de arritmias auriculares. En esta gráfica lo que se presenta es la hazard ratio. Toda hazard ratio por encima de 1 implica que hay un aumento de riesgo. Multiplica el riesgo por 1, o 2, lo que sea. Todo lo que esté por encima de 1. Y si se fijan, todos los factores de riesgo clínico están por encima de 1, y si nos fijamos en la duración, todo lo que sea episodios de más de 5 minutos de duración respecto a menos de 5 minutos, la línea, o sea, la hazard ratio sale por encima de 1. Bueno, ahora vamos a comparar los de más de 6 horas con los de menos de 6. Más de 6 horas aumenta. Por lo tanto, conforme va aumentando la duración de los episodios, aumenta el riesgo de ictus dentro de las 24 horas. Esto se puede leer de otra manera. Aquellos que tienen una duración de los episodios de menos de 6 minutos, realmente el riesgo es muy bajo, ¿vale? Entraría la hazard ratio por debajo de 1, sería protector, y ya veremos en más estudios que el riesgo disminuye. Pero todo lo que sea ir aumentando la duración de los episodios por encima de los 6 minutos, aumenta el riesgo de ictus en esta población. Bueno, hasta ahora hemos visto que la fibrilación auricular subclínica y el ictus parecen que están relacionados. ¿Cómo de relacionados están? Bueno, con esa hazard ratio y esas incidencias que hemos visto. Pero ¿realmente podemos establecer una relación causal entre la fibrilación auricular subclínica y los ictus? Esto lo estudiamos todos en la facultad, son los criterios de causalidad. Les voy a recordar solo una cosa, que es que hay solo uno de ellos que es imprescindible. El resto son variables y ahora los miraremos y los estudiaremos. Pero solo uno de ellos es imprescindible, y me acuerdo perfectamente porque fue una pregunta de examen que yo fallé. ¿Cuáles son los criterios de causalidad? Bueno, primero tener una fuerza de asociación estadística, ya la hemos explicado, multiplica la fibrilación auricular subclínica, aumenta el riesgo por 2,4, una incidencia de 1,89. La fibrilación auricular clínica todavía más respecto a la población general. ¿Eso es constante? ¿Eso es consistente? Todos los estudios han mostrado lo mismo, por lo tanto parece constante y consistente. Además, hay una graduación, hay un gradiente biológico, un efecto dosis-respuesta. Pues también hemos explicado que a más duración de los episodios, mayor riesgo de ictus. Y además la fibrilación auricular clínica más que la subclínica, porque son episodios que duran más. Por lo tanto, parece que es coherente.
y los episodios que duran menos de 5 minutos tienen un riesgo que es muy bajo, 0,54 al año, pues incluso casi prácticamente menos que la población general. Además, esto es lógico, es plausible, analógicamente es correcto, es unas cosas que nos gustan cuando estudiamos en medicina, ¿no? Que si la fibrilación auricular subclínica produce la FA clínica, eso aumenta el riesgo, pues esto también se produce, aumenta el riesgo por 5,6. Y además en los estudios ecocardiográficos recientes lo que se ha visto es que no necesitamos fibrilaciones auriculares de 48 horas para que haya trombo en la orejuela, que eso es lo que hacemos en las cardioversiones de momento, sino que con pocos minutos de un ritmo auricular muy rápido, eso ya aumenta el riesgo de formación de trombos. Por lo tanto, esto biológicamente es plausible. Además, por analogía con el CHAS y con el CHAS-VAS, también vemos que los pacientes que tienen un CHAS de más de 2 y tienen fibrilación auricular subclínica detectada, tienen un riesgo que es más alto que cuando el CHAS-VAS es menor de 2. O sea, todo parece lógico y todo parece indicar que los pacientes con FA subclínica que pasan a FA clínica y que están relacionados con el ictus, también puede haber una relación directa entre la fibrilación auricular subclínica y el ictus, y eso es lo que estamos intentando probar de una manera causal. Pero si se han fijado, he dejado 3 ítems que no los he comentado y vamos a comentar ahora, y empiezan a aparecer signos de interrogación en la causalidad. El primero de ellos es la especificidad. El compañero neurólogo probablemente después nos pueda decir algo más, pero no todos los pacientes que tienen un ictus isquémico y tienen fibrilación auricular, el ictus es cardioembólico por fibrilación auricular. Aunque en los servicios de urgencias esto es probablemente difícil de asegurar, pero en los estudios bien hechos que tenemos, hasta el 27% de los ictus isquémicos, no hemorrágicos, isquémicos, en pacientes con fibrilación auricular no son debidos a la fibrilación auricular, no son cardioembólicos, por lo tanto no son específicos. La especificidad aquí entra en duda. Otra cosa que nos gusta para demostrar la causalidad es que, bueno, si esto es la causa y yo la trato, voy a tener un efecto y por lo tanto voy a reducir los ictus. Bueno, esto se ha intentado a través de monitorización remota, por ejemplo, pacientes que cuando les detecto fibrilación auricular, los empiezo a anticoagular. En cuanto me entero que llega una alerta por fibrilación auricular, los anticoagulo. Hombre, pues si anticoagulas a estos, seguro que va a disminuir los ictus. Pues lamento decirles que no. El estudio IMPACT no muestra ningún tipo de beneficio en anticoagular a estos pacientes. Bueno, pero si nos fijamos en los ictus criptogénicos, seguro que sí. Pues lamentablemente tampoco. Pacientes con fibrilación auricular, con un ictus criptogénico, a los que se le pone un holter insertable, se demuestra fibrilación auricular en el seguimiento, los anticoagulamos, esperaríamos que tuvieran menos ictus, pues tampoco tienen menos ictus. Por lo tanto, la relación causal empieza a ser un poco rara. Incluso si tratamos a todos los pacientes con ictus criptogénico y les damos anticoagulación, también se ha visto que no. Y pues solo vamos a tratar a los que tienen fibrilación auricular demostrada, aunque sea después del evento. Pues tampoco. Por lo tanto, no queda muy claro que esa fibrilación auricular pueda ser causa del ictus, o por lo menos puede haber ciertas dudas. Y desde neurología ya hay ciertos papeles o ciertos papers que empiezan a decir, es que, bueno, esa fibrilación auricular que nosotros vemos después de un ictus no es que sea peor, no es que aumente el riesgo de recidiva, sino que esa fibrilación auricular disminuye el riesgo de recidiva. Si se fijan en la línea roja de abajo, esos son los pacientes que tienen fibrilación auricular después de haber tenido un ictus. Pues el riesgo de recidiva de esos pacientes es más bajo. Por lo tanto, esa fibrilación auricular subclínica o detectada después de un ictus, hay ciertas dudas sobre su carácter causal. Y ¿se acuerdan que les he dicho que había una condición que era imprescindible? Pues eso es la secuencia temporal. El niño no se gana el tortazo se gana el tortazo por portarse mal, ¿de acuerdo? No es al revés, no le damos el tortazo y luego se porta mal. Aquí pasa exactamente lo mismo. Es difícil pensar que una fibrilación auricular sea la causa de un ictus si la fibrilación auricular aparece después de haber tenido el ictus. En esta gráfica, que ya es típica del estudio ASER, lo que aparece es en la línea centrada vertical, en el 0, eso es el momento del ictus. ¿Vale? ¿Cuándo han tenido fibrilación auricular los pacientes? Pues todos los de abajo solo han tenido fibrilación auricular después, y algunos, no todos. Bueno, pues es que el resto sí. Bueno, el resto sí, los 2 o 3 de en medio que tienen fibrilación auricular dentro de los 30 días previos. Pero si nos fijamos, todos los de arriba han estado más de un año sin fibrilación auricular hasta que se ha producido el ictus. Establecer una secuencia temporal ahí de que la fibrilación auricular es causa de un ictus cuando hace un año que no aparece es relativamente o es ciertamente difícil. Si esto lo pasamos a números, hasta el 90% de los pacientes que han tenido un ictus no tienen fibrilación auricular en los 30 días previos. Por lo tanto, establecer
que la causa del ictus ha sido la fibrilación auricular subclínica, la verdad es que es bastante difícil. Tanto es así que se llega a pensar que la fibrilación auricular subclínica no es causa del ictus, sino que puede ser un marcador de riesgo, de tal manera que incluso las guías de ictus del 2018 lo que vienen a decir es que, vale, está muy bien monitorizar a esos pacientes, pero la relevancia clínica y el beneficio clínico de tratarlos es muy dudoso, es clase 2B, y cada vez existen más dudas de que eso sea una relación causal. Por lo tanto, tendremos muchas dudas de cuánto anticoagular a estos pacientes, y esto sí que se lo dejo a mi compañero Juan, que después les explicará de esto. Por lo tanto, para concluir, yo les diría que la fibrilación auricular subclínica, con esas premisas de que tienen que tener un dispositivo, es frecuente y aparece hasta en el 14% de los pacientes al año. La incidencia de ictus en este grupo no es despreciable, es un 2% al año. Los ARES, ahora los episodios de Atrial Heart Rate Episodes, ahora los tenemos bastante mejor definidos y probablemente no sabemos qué pasa cuando duran mucho, pero sí que sabemos que si duran muy poco, el riesgo de ictus es muy bajo. Si duran mucho, bueno, existirán dudas sobre el riesgo que tienen de ictus o si es causa-efecto y sobre si tenemos que anticoagularlos o no, pero sabemos más cosas ahora. Y la causalidad, sobre todo por la secuencia temporal tan ambigua que estamos encontrando, es difícil de poderla establecer y, por tanto, difícil de saber cuándo tenemos que anticoagularlo. Y tendremos que discriminar ahora si solo es un marcador de riesgo de patología de la aurícula o si realmente es la causa de los eventos de ictus. Muchas gracias. Muchas gracias, Óscar. La siguiente presentación corre a cargo de Juan Benezet, de la Fundación Jiménez Díaz. ¿A qué pacientes con episodios de alta frecuencia auricular debemos anticoagular y con qué? Aprovecho para recordar a toda la audiencia que pueden ir enviando a través de la web, escaneando con su móvil el código QR del programa, las preguntas o cuestiones o comentarios que quieran ir haciendo. Buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias. En primer lugar, agradecer a la sección un año más el que me hayan invitado a participar en esta reunión con un tema que además que me gusta mucho, y agradeceros, como han hecho los otros ponentes, vuestra presencia hoy aquí. Me toca hablar de qué pacientes con ARE, Atrial Heart Rate Episodes, o EFRA, episodios de frecuencia rápida auricular, debemos anticoagular y con qué. No tengo conflictos de intereses, pero bueno, mi principal conflicto de interés es que soy coordinador a nivel nacional del ensayo Artesia, que es un ensayo que está valorando la anticoagulación respecto a la antiagregación en estos pacientes que tienen episodios de frecuencia rápida auricular de entre 6 minutos y 24 horas. España, ahora mismo estamos a nivel mundial en 2.200 pacientes, estos son cifras de enero, el tamaño muestral previsto son unos 4.000 pacientes, o sea, hemos superado la mitad del reclutamiento, y en España llevamos 237 pacientes, siendo el tercer país a nivel mundial detrás de Estados Unidos y de Canadá, por lo cual pues me siento muy orgulloso. Cuando hablamos de fibrilación auricular subclínica, que es un tema que hoy está muy de moda y los otros ponentes lo han dejado bien claro, que cada vez hay más literatura sobre el tema, hablamos también de los episodios de frecuencia rápida auricular, aunque con pequeñas diferencias. Y en esta editorial de Circulation podéis ver que dicen, en estos episodios de FA subclínica 1 más 1 es igual siempre a 2. Bueno, aquí todos tenemos claro que cuando vemos una fibrilación auricular en un electrocardiograma, pues lo que toca es aplicar el score CHA2-VASc y, si tiene los puntos suficientes, pues anticoagular. Cuando tengo esto, pues todos nosotros que estamos acostumbrados a tratar dispositivos y a chequear los electrogramas intracavitarios, todos sabemos que esto es fibrilación auricular. Le podemos aplicar el score CHA2-VASc si queremos, pero en este caso lo de la anticoagulación no está tan claro. Y no está tan claro y eso se refleja en todos los documentos y guías que os voy a ir presentando. Las últimas guías de fibrilación auricular europeas del 2016 nos decían que en pacientes que tienen estos episodios de más de 5 o 6 minutos, pues que les apliquemos el CHA2-VASc, y bueno, si no tienen criterios de anticoagulación por CHA2-VASc, pues que no hagamos nada. Bueno, vale, eso ya lo sabemos, con fibrilación auricular documentada en un electro sería igual. Pero que bueno, que intentemos verificar esa fibrilación auricular en un electrocardiograma, ya sea con un electro de reposo, con un Holter, con grabadoras de eventos,
Y si no detectamos fibrilación auricular mediante el electrocardiograma, que bueno, consideremos según las características del paciente, si son pacientes con un alto riesgo de ictus, y comentándole al paciente las posibles opciones, tomar en conjunto una decisión de anticoagular o no anticoagular. Si obviamente pillamos la fibrilación auricular en un electro, la documentamos electrocardiográficamente, pues está claro, anticoagular. O sea, en el fondo no nos sacan de dudas, no nos dicen qué es lo que hay que hacer. Y es que esas mismas guías hacen mucho hincapié en que para diagnosticar fibrilación auricular, o por lo menos la fibrilación auricular que sabemos manejar, tenemos que hacerlo en un electro de 12 derivaciones o al menos una tira de ritmo que dure lo suficiente, 30 segundos. Y dicen que es uno de los puntos claves de esas guías del 2016, documentar la fibrilación auricular en un electro antes de iniciar el tratamiento. Claro, esto con el tema que tenemos de los episodios de frecuencia rápida auricular generó mucho debate y en el fondo pues muchas dudas de que entonces qué es lo que tenemos que hacer. Los propios autores de las guías hacen este documento sobre los episodios de frecuencia rápida auricular para la prevención de ictus y nos dicen más o menos lo mismo pero con otras palabras. Si el paciente tiene una historia de ictus, entonces bueno, pues anticoagularle. En ese caso sí que podemos anticoagularle. Si no, pues vamos a seguir buscando en electros, en Holter, tiras de ritmo, a ver si documentamos FA. Si la documentamos, por supuesto, anticoagularle. Y si no lo documentamos, pues bueno, si dura más de 24 horas y por chat-bus tiene criterios, pues quizás sí, anticoagularle, pero dicen, bien claro, estos criterios son arbitrarios, pero parecen razonables. En el fondo no son evidencias, es una opinión de expertos del panel que escribió este artículo, que nos dicen que si el paciente parece que ha tenido un ictus o las FAs duran, o los episodios de frecuencia rápida auricular duran más de 24 horas, pues en ese caso sí, anticoagularle, que viene a ser lo mismo que nos dicen las guías canadienses publicadas 2 años después. Episodios que duran más de 24 horas o con un evento embólico, un ictus, pues que bueno, que quizá en estos pacientes sí se beneficien de la anticoagulación, pero es una recomendación muy débil con muy bajas evidencias. Es lógico a lo mejor pensar que si la FA dura más de 24 horas o los episodios de fibrilación auricular duran más de 24 horas, pues la anticoagulación puede ser una opción, porque está claro que cuanto más FA tenemos, más riesgo, más la persistente que la paroxística, más la permanente que la paroxística o la persistente, es decir, cuanto más FA, cuanto más carga de FA, más riesgo de tener eventos embólicos. Y respecto a lo de tener un ictus previo, bueno, tenemos los dos estudios, el CRISTAL y el EMBRACE, en ictus criptogénico, el ictus en el que no tenemos una causa clara de qué lo ha podido causar, y sabemos que cuanto más miramos a estos pacientes, ya sea por un Holter subcutáneo o por un Holter de 30 días, pues terminamos detectando fibrilación auricular. Ojo, ¿qué es fibrilación auricular? 30 segundos documentados de fibrilación auricular ya causa del ictus o ya es una FA suficientemente importante. Hace un momento decíamos que los pacientes de marcapasos mogollón de episodios de más de 30 segundos tienen, incluso de menos de 5 minutos, pero hemos dicho que esos episodios en principio son de muy bajo riesgo. Por eso, ¿qué significado tiene tener episodios de FA de más de 30 segundos? Si nosotros hacemos hoy un chequeo de un marcapasos a un paciente y nos dice que ha tenido un episodio de 3 minutos en mayo del año pasado y no hemos visto nada más, le condenamos a anticoagulación por esos 30 segundos. ¿Y qué pasa? Que si la pregunta es diferente, si el paciente tiene un antecedente de que hace 5 años tuvo un ictus, entonces ahora sí tenemos evidencias como para indicar la anticoagulación en este paciente, pues en el fondo es todo un poco querer pensar que la anticoagulación va a resolvernos el problema en estos pacientes, ¿no? Y que la FA queda feo. Porque otra cosa que tenemos que tener en cuenta es que la gente que recibe marcapasos, la gente que ha tenido un ictus, pueden tener FA sin tener un ictus. En este estudio, que es el ASER-2, cogían pacientes que nunca habían tenido FA, sin historia de FA, y más de 65 años, que tenían un chat-bus por encima de 2, algunos eran SAOS, algunos tenían un índice de masa corporal aumentado y algún dato anatómico, pues de la aurícula izquierda un pelín grande o un ProBNP elevado. Y les ponían un Holter subcutáneo, una población que nunca había tenido FA, y los seguimos. Pues fijaos, esta gente al año y medio, 1 de cada 3 tenía episodios de FA no de más de 30 segundos, de más de 5 minutos, y de más de 30 minutos, pues un 20%. Es decir, parece que tener episodios de FA silente, asintomáticos, conforme vamos haciéndonos mayores, pues no es raro que sucedan. Y eso no tiene por qué implicar causalidad con un ictus o ser responsables de causa directa, como hemos estado viendo los temas de causalidad, de que ese paciente pues, pueda llegar a tenerlo. De hecho, tenemos estas guías de fibrilación auricular recién salidas del horno de las sociedades americanas,
en las que volvemos a hablar del tema, a ver qué hemos resuelto en estos años, en estos 3 años. Pues no hemos resuelto mucho. Dicen que si los pacientes que tienen episodios de frecuencia rápida auricular tienen un riesgo aumentado de ictus. Esto es verdad. Estos pacientes se sabe que tienen más riesgo de ictus que no tenerlos. Pero hoy en día no sabemos si la anticoagulación es suficiente, hay que tener en cuenta el riesgo de sangrado y hay que tener en cuenta las preferencias del paciente. Por tanto, parece que seguimos igual. Tenemos los episodios de frecuencia rápida auricular o FA subclínica y la FA clínica, la que documentábamos en un electro. Y parece que estamos hablando de 2 enfermedades totalmente diferentes, aunque todos los de esta sala sabemos que esto es FA. Si a este paciente le hacemos un electro en este mismo momento, pues estará estimulado el marcapasos, pero las aurículas están fibrilando, ¿vale? Entonces, estamos ante 2 entidades que parece que tienen un manejo diferente. ¿Cuándo va a llegar la respuesta a la pregunta que se me ha planteado en esta charla? Pues cuando tengamos las respuestas de Artesia y de NOA, que son los dos estudios, ensayos clínicos randomizados, que están valorando, pues en pacientes que tienen estos episodios de frecuencia rápida auricular, si aspirina contra apixaban en Artesia o aspirina o placebo contra edoxaban en NOA, pues reducen el riesgo de ictus, vemos si compensan por el riesgo de sangrado, pero hasta 2021 y hasta 2022 pues no van a llegar estos resultados, ¿no? Como ha dicho mi compañero, podía terminar aquí la pregunta del tema que me ha tocado hablar, pero como tenemos tiempo, todavía nos quedan 6 minutos, pues me gusta también que este tema lo intentemos todos interiorizar o nos llevemos un poco las dudas que me surgen a mí. ¿Por qué no son iguales estos episodios? ¿Qué diferencias hay? ¿Y por qué no anticoagulación para todos? Bueno, ya lo ha dicho, muchas cosas me voy a solapar con mi compañero, pero sabemos que es FA. Es FA, son cortitos episodios de FA y cuanto más va teniendo ese paciente, al final la pillamos un día en electro. Entonces, al final esta gente pues tiene fibrilación auricular clínica al cabo de los años. Y sabemos que tienen un riesgo aumentado también de tener ictus. Es decir, tener estos episodios no es una banalidad, es decir, cuando llevan durando más de un determinado umbral de duración, pues sabemos que esos pacientes están en un riesgo aumentado de tener ictus y les pueden pasar cosas. Pero el riesgo, como hemos dicho, es diferente. No es lo mismo tener estos episodios que tener FA clínica. Si los catalogamos por acorde al CHADS, vemos que para un paciente con un CHADS 1, porque está basado en estudios más antiguos, para un CHADS 1, el riesgo de ictus en fibrilación auricular documentado en un electrocardiograma estaría en 2,8. En episodios de FA silente, pues sería mucho más bajo. Con un CHADS de 2, pues va subiendo, pero nunca llega a alcanzar el nivel de riesgo de ictus que tiene la fibrilación auricular documentada en un electro. Sabemos, como hemos también comentado anteriormente, que para que estos episodios de verdad sean peligrosos, tienen que durar. Y está clarísimo que son muy peligrosos cuando duran más de 24 horas. Ahí el riesgo es significativamente mayor que cuando duran menos. La pregunta es, ¿cuánto tiempo es necesario para que se pueda formar un trombo o para que un ARE sea embolígeno? ¿Es el mismo para todos los pacientes? Pues hombre, a lo mejor no, a lo mejor también influye el CHADS del paciente, si el paciente tiene un estado protrombótico especial, una serie de comorbilidades, ya ha tenido un ictus, es decir, habrá una serie de factores que además influyan en el tiempo en que una FA de determinada duración se haga embolígena, ¿no? Porque sabemos que fibrilaciones auriculares de menos de 24 horas, esas que consideramos fácil o seguramente cardioversibles sin que tengamos ningún susto, pues sabemos que nos podemos llevar sustos también, ¿no? Que también pueden tener eventos embólicos. Y se sabe que esos eventos embólicos son más frecuentes según el CHADS-VAS, en pacientes con insuficiencia cardíaca, en pacientes con diabetes, en mujeres, en gente de mayor edad, sabemos que hay mayor riesgo, ¿no? De nuevo, sabemos que los episodios de frecuencia rápida auricular no guardan una relación causal. Como hemos dicho anteriormente, el 90% de los pacientes que tuvieron ictus en el ASERT no tuvieron episodios en los 30 días previos. Es decir, una FA de hace 6 meses que duró 24 minutos o 2 horas es la responsable de un ictus que he tenido ahora, pues es difícilmente relacionable. Y más si cabe, pacientes que presentaron los episodios después ya de haber tenido el ictus, que no habían tenido episodios antes. Entonces está claro que la relación de causalidad, por lo menos para gran parte de los episodios de frecuencia rápida auricular, no se puede establecer. Además, el perfil del ictus que tienen estos pacientes no se parece al ictus de la FA, en cuanto pues determinadas características de las arterias afectadas, de la localización y demás, no se parecen al ictus típico de la fibrilación auricular.
Entonces, quizá lo que estamos tratando son dos entidades diferentes. La fibrilación auricular de toda la vida, la del sota, caballo y rey, sabemos que tenemos una fibrilación auricular, la fibrilación auricular forma un trombito en la orejuela de la aurícula izquierda, ese trombo se suelta y tenemos un ictus. Este es el mecanismo que hemos pensado siempre como causa de los ictus que tienen los pacientes con fibrilación auricular. Y en este caso sabemos que la anticoagulación de verdad protege. Pero luego tenemos a esta gente que tienen episodios de FA, porque es FA subclínica, FA detectada por los dispositivos, que por el motivo que sea, aumentan el riesgo de tener un ictus, no de la misma manera, pero sí que lo aumentan, y lo que en el fondo, y en los que la relación de causalidad no está clara. Entonces parece que esto podría ser, como hemos dicho, un marcador de riesgo, que estos episodios sean pues como un puntito más que añadir a la escala CHA2-VAS, es decir, podríamos llamarlo CHA2-VAS-ARE, por ejemplo, y que esto sí fuese un punto más, que la gente que tenga esto, pues tenga un riesgo aumentado, y con eso a lo mejor deberíamos considerar determinadas terapias. Cuando hablamos del tratamiento de la fibrilación auricular convencional, estos son los ensayos clínicos que tenemos con los nuevos anticoagulantes. El riesgo de ictus en los pacientes tratados con nuevos anticoagulantes claramente disminuye respecto a los tratados con warfarina. Sin embargo, siempre que damos un anticoagulante no es gratis. Tenemos que asumir que esos pacientes pueden tener una tasa determinada de sangrado mayor. Por tanto, si lo que estamos enfrentándonos es una FA con un perfil de riesgo embolígeno no tan alto como la FA electrocardiográfica, quizá la anticoagulación es matar moscas a cañonazos, y ese cañonazo pues puede resultar en sangrados, ¿no?, que es la otra parte de la balanza que tenemos que tener en cuenta. Por eso, hoy en día se están testando los nuevos anticoagulantes, edoxaban y apixaban, que en sus ensayos pues han demostrado a lo mejor pues una tasa de sangrados menor, ¿no?, para intentar, por cierta manera, que la balanza no vaya de primeras muy desequilibrada, ¿no? Para concluir, tenemos dos entidades: la fibrilación auricular clínica o documentada electrocardiográficamente y los episodios de frecuencia rápida auricular detectadas por los dispositivos. En los episodios de fibrilación auricular sabemos que el mecanismo puede ser el trombo se forma en la orejuela y tenemos el ictus y está claro la anticoagulación, y en estas entidades todavía hoy por hoy no sabemos qué papel juega la anticoagulación, que sin duda podrá beneficiar a determinados pacientes, pero quizá otros muchos no. Quizá no toda la FA tiene el mismo tratamiento, en eso yo creo que estamos todos de acuerdo, y no basta el CHA2-VAS, la duración importa. Sabemos que el CHA2-VAS es importante, pero también la carga de FA o la duración de los episodios o el tipo de fibrilación auricular que tiene cada paciente quizá también tenga una influencia relevante en el tipo de riesgo que pueda padecer. Y hasta que nos lleguen las evidencias de artesia INOA, ¿qué puedo decir yo? Pues que debemos individualizar, que veamos qué CHA2-VAS tiene este paciente que está teniendo los episodios, cuánto duran esos episodios y cómo de frecuentes son, si el paciente ha tenido un ictus previo, y con esto ya abrazaría todo lo que sean las guías, pero siempre valorar la otra parte de la balanza. ¿Cuál es el riesgo que va a asumir este paciente iniciando un tratamiento anticoagulante? Y eso es todo. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Benezet. La última presentación de la mesa la va a realizar el doctor Jaime Masjuan, neurólogo del Hospital Ramón y Cajal, y el título es Ictus criptogénico, ¿hasta qué punto está relacionado con la fibrilación auricular subclínica? Visión del neurólogo. Buenas tardes, muchas gracias por invitar a un neurólogo a esta reunión una vez más, y bueno, pues vamos a intentar ver el problema diferente de un paciente cuando ya, lo que vemos los neurólogos cuando el paciente ya ha tenido un ictus, y todo lo que hemos visto anterior, pues vamos a ver si realmente hasta qué punto hay que buscar la FA subclínica o puede haber otros mecanismos que nos justifiquen el ictus. Estos son mis conflictos de intereses, y yo un poco pues para provocar a esta hora de la audiencia, pues este es un paciente de 55 años que es fumador y dislipémico y presenta un síndrome coronario agudo. Estoy convencido que ningún cardiólogo perdería ni un solo minuto en pensar si ha sido el culpable del infarto de corazón el tabaco o el colesterol. Seguro que no van a tratar las dos cosas de la misma manera para intentar que el paciente no vuelva a tener un segundo episodio. Pero ¿qué ocurre cuando nos enfrentamos con algo parecido? Pero el paciente, en vez de tener un infarto de miocardio, lo que ha tenido es un infarto cerebral y además le descubrimos un foramen oval permeable. Pues desgraciadamente muchos de nuestros pacientes, cuando salen a las consultas de cardiología, el cardiólogo pues dice, eso ha sido el foramen oval permeable y tenemos que cerrar el foramen oval, y ya se olvidan del colesterol y se olvidan del tabaco.
Probablemente cualquiera de los 3 factores de riesgo pueden haber sido causantes del ictus y habrá que tratar los 3, ¿no? Si esto además lo ponemos en el contexto de alguien 20 años mayor, pues, y vemos esos episodios de alto, porque tenía un marcapasos, pues, ¿cuál de las causas ha sido? Pues ese es el problema que muchas veces nos enfrentamos los neurólogos cuando tenemos un ictus, ¿no? Es mucho más complicado la etiopatogenia del ictus, y así en esta clasificación el ictus se divide en 5 grandes grupos. Cuando tenemos una demostración clara de que la arteria afectada en el territorio cerebral afectado es un ictus de origen aterotrombótico. Luego tenemos los episodios de enfermedades lacunares, los infartos de pequeño vaso, generalmente por hipertensión o diabetes, los de origen cardioembólico, cuando esa FA ya la detectamos claramente o tiene antecedentes, lo vemos en un electro, y las enfermedades raras, pero tenemos hasta una cuarta parte de los ictus que llamamos criptogénicos, en los que no hemos encontrado cuál es la causa, y pues ahí es lo que hay que indagar un poquito cuál es la mejor estrategia para una prevención secundaria, porque si de un ictus pocos pacientes salen adelante, de una recidiva de un ictus todavía menos, con lo que la estrategia es fundamental y para eso depende muchísimo la prevención secundaria, ¿no? Pero los ictus criptogénicos a su vez se pueden subdividir en 4 grandes grupos, ¿no? Los pacientes en los que no hemos podido hacer un estudio completo etiológico, por ejemplo, porque se muere rápidamente y no nos da tiempo casi ni hacer un TAC. Aquellos pacientes en los que la investigación, el estudio está retrasado en el tiempo, por ejemplo, porque queda pendiente de hacer un Holter de 24 horas que siempre nos cuesta más. Por ejemplo, que tengan múltiples causas, esos pacientes que el 27% de los ictus isquémicos en FA a lo mejor también tienen una ateromatosis carotídea, no ha sido producido la FA, ¿no? Llamamos ictus de origen indeterminado por coexistencia de 2 casos, estenosis carotídea importante más FA. Y luego aquellos pacientes que realmente tienen un ictus criptogénico, de que después de muchos estudios pues no hemos encontrado cuál es la causa. Sin embargo, este tipo de definición de ictus criptogénico, desde un punto de vista práctico, cuando se fueron los neurólogos a plantear un estudio de la FDA, desde un punto de vista práctico, si era mejor anticoagulación o antiagregación, y plantearon un estudio, es decir, ¿qué hacemos con los ictus en lo que no sabemos cuál es el origen? Los ictus desconocidos, los de la FDA dijeron, vayan ustedes y piensen una definición de qué es lo que quieren buscar, porque si no, dentro de lo desconocido es imposible investigar. Y se definieron los ictus de origen embólico de origen indeterminado, que simplemente son ictus en los que se sospecha porque puede haber un origen embólico, pero no se sabe de dónde ha venido. Se ha venido del corazón, del callado de la aorta, de un foramen oval, y esa es la definición de ictus criptogénicos, los que quedan descartados los ictus lacunares, ¿no? Y sobre todo para un punto de vista de manejo práctico, con los ensayos clínicos que veremos al final de la charla, si realmente los anticoagulantes de acción directa podían ser mejores que la aspirina en la prevención secundaria de este tipo de ictus. Pero cuando hablamos de este tipo de ictus sepsus, pues descartamos evidentemente los que están por encima, enfermedad ateromatosa importante en la arteria, fuentes cardioembólicas mayores, los lacunares, las causas raras, pero debajo de estos grupos, de estos tipos, hay pacientes que tienen fuentes cardioembólicas menores, pacientes con ateromatosis, aunque no sean importantes, que también pueden en un momento dado haber producido el ictus. Tengan en cuenta que a nivel de cerebro no siempre, casi nunca encontramos la arteria ocluida producida por un fenómeno aterotrombótico como ocurre en el corazón. Lo habitual es que encontremos placas, pero no tengamos las técnicas para detectar qué placa se ha roto y ha podido producir un embolismo arterio-arterial. A veces lo sospechamos si hay placas muy complejas en el callado o una estenosis carotídea asintomática, pero de modo general no. Y estas embolias pues, pueden venir de 3 sitios, ¿no? Principalmente fuentes cardíacas, ¿no? Que fundamentalmente por lo que se va buscando es la filación auricular oculta, la filación auricular que no se detecta antes del ictus, y el ictus es la primera manifestación, y cuando estudiamos el paciente después del ictus tampoco la encontramos. Aquellos pacientes con embolismos arteriales de pequeñas placas de ateroma que no las encontramos, o lo que es más infrecuente, el paciente con un ictus en gente joven que tiene un foramen oval de alto riesgo y puede tener un embolismo paradójico, sin olvidar otras posibles causas en las que cada vez estamos viendo cómo los pacientes mayores tienen cánceres ocultos y la primera manifestación del cáncer puede ser un ictus por la trombofilia que pueden tener, ¿no? Y es que el problema de estos pacientes es que suponen aproximadamente un 20% de todos los ictus isquémicos, y sobre todo lo importante, si antes hablaban que los pacientes que tenían FA subclínica el riesgo anual del ictus es de un 2%, estos pacientes que ya han tenido un ictus, a pesar de las medidas de terapia de prevención secundaria, aspirina, estatinas, demás, tienen una recurrencia anual muy alta del 5%. Prácticamente el 10% a los 2 años, con lo que tenemos un problema importante en prevención secundaria en este subgrupo de pacientes, ¿no? Sí que es verdad que esto lo que ha conseguido es homogeneizar este concepto ESUS, el proceso diagnóstico del paciente y qué pruebas hay que hacer. Hay que hacer una buena historia, hay que hacer un escáner y una resonancia, hay que hacer una prueba y luego hay que hacer unas pruebas cardiológicas que nos descarten fuentes cardioembólicas, como puede ser un electrocardiograma de 12 derivaciones, un Holter de 24 horas y una prueba morfológica del corazón con un eco. ¿Hasta qué punto hay que hacer transesofágico o transtorácico? Ya
es un poquito más, ¿no? Y una vez que hayamos descartado ictus lacunares, estenosis de arterias grandes, fuentes cardioembólicas mayores, podremos hablar del término ESUS siempre que además descartemos otra serie de enfermedades raras e infrecuentes. Sí que es verdad que este tipo de ictus tiene un patrón embólico bastante característico, en el que descartamos que sean infartos de pequeño vaso, de las penetrantes, son infartos corticales distribuidos por la corteza, a veces en patrón como si fuese una perdigonada, quiere decir que el trombo probablemente se ha impactado en una arteria proximal del cerebro y por la lisis endógena que tenemos, pues luego se ha disgregado y ha producido infartos corticales múltiples, o a veces en algunos parámetros como este de aquí, que parece un lacunar, pero es un territorio muy frecuente de la punta de la basilar y un sitio muy frecuente donde van las embolias cardíacas. Para eso hemos tenido que descartar placas de ateroma, estenosis extracraneales o intracraneales muy importantes, que eso muchas veces no las vemos con las técnicas radiológicas normales, y en estudios de investigación pues se ve, esto no es la práctica clínica, pues se ve cuál es la placa que está activa, donde hay más inflamación, cuál es realmente la que se ha roto, y si eso lo pudiésemos tener en práctica clínica habitual, pues a lo mejor no andaríamos con tanta tontería a buscar la FA si vemos que la carótida hay una placa que se ha producido una fisura y ha producido un fenómeno aterotrombótico, ¿no? Luego hay fuentes cardioembólicas menores a nivel cardíaco, ¿de acuerdo?, que también pueden producir causas embólicas. Y luego está el tema del foramen oval, que bueno, pues es un pacientes con ictus criptogénico en gente joven, en los que ese foramen definido de alto riesgo, pues podemos hacer la intervención del cerrar el foramen, además de otras muchas cosas, porque casi nunca vamos a estar absolutamente seguros de que el foramen ha podido ser el origen del ictus, como presentaba en el primer ictus. Y yo, cuando tengo un paciente joven con un foramen y además fuma y además está obeso, lo que decidimos entre todos y con el cardiólogo es que hay que tratar todos los factores de riesgo y además hay que cerrar el foramen para intentar que no haya una recurrencia, ¿no? El tema de la monitorización cardíaca después de un ictus pues sigue un poquito en boga, y los estudios que hay tampoco han resuelto el problema, y bueno, pues habrá que ver a qué pacientes hay que realmente, después de un ictus criptogénico, que son muchísimos, hay que ponerle un Revil o hay que hacerle un Holter de 4 semanas, porque al final el problema no es el buscarlo, sino el problema es que la gran cantidad de pacientes que podemos tener en un servicio de neurología con este tipo, y la sobrecarga que tienen todos ustedes como para hacer estudios de larga duración a pacientes con un ictus criptogénico, ¿no? Por eso se intentó buscar un abordaje diferente, que realmente era decir, si todo esto lo que estamos buscando es una FA oculta y es lo único que va a cambiar desde un punto de vista práctico el manejo de estos pacientes, aspirina o anticoagulación, pues vamos a buscar qué subgrupos de pacientes se pueden beneficiar de esta anticoagulación. Y bueno, hubo algún subestudio previo con antivitamina K que parecía que se podía beneficiar de antivitamina K mejor que aspirina en ictus criptogénicos, y se intentó pues ver pues si los pacientes con FA se benefician mucho más que con anticoagulantes de acción directa que la aspirina, pues vamos a ver si estos pacientes también se benefician de los anticoagulantes de acción directa, dado que tienen muchas menos complicaciones que los antivitamina K. De tal manera que las dos aproximaciones que podía haber hasta el año pasado era o ponemos una monitorización prolongada a todos los pacientes, de tipo siguiendo las indicaciones del Crystal o de la SET, ¿de acuerdo? O los pacientes entraban a los dos grandes estudios clínicos que ha sido el RESPECT-ESUS y el NAVIGATE-ESUS, uno con dabigatran y otro con rivaroxaban, siempre ictus criptogénico reciente, menos de 3 meses, en los que los randomizamos a rivaroxaban o a dabigatran, ¿no? Y la hipótesis de trabajo es que la anticoagulación debía de ser más efectiva, más segura en aquellos pacientes con ictus criptogénico, porque había muchos pacientes que iban a tener una FA subclínica oculta, de tal manera que íbamos a evitar ese tipo de pacientes. Son dos estudios que son con un diseño muy similar, lo único que ha variado es la droga. En unos dabigatran, que se utilizó la dosis, por primera vez es el único estudio que hay con dabigatran, que se utiliza la dosis realmente que utilizamos nosotros, o sea, ajustada a la edad y al filtrado glomerular, de tal manera que el paciente que empezaba con 150, si a lo largo del estudio cumplía 75 años, se ajustaba a 110, lo mismo que con el filtrado glomerular, o se comprobaba con la aspirina. 6.000 pacientes, ¿de acuerdo? Y el estudio Navigate, que está ya publicado con rivaroxaban, que decidieron, pues por las complicaciones que puede tener rivaroxaban de mayor riesgo hemorrágico, utilizar la dosis baja de rivaroxaban de 15 frente a la dosis baja de aspirina, ¿no? Pero realmente los dos diseños del estudio son muy parecidos y se pueden extrapolar las mismas conclusiones, y dos grandes trials con 6.000 pacientes casi entre los dos pacientes, ¿no? La población del estudio, pues fueron muy similares, una edad media para lo que son los ictus relativamente baja, de 65 años, los ictus, pues probablemente si vamos a buscar una FA detrás, necesitaríamos al menos 10 años más, 5 o 10 años, con 64 años pues nos quedamos un poquito cortos, ¿de acuerdo? Pacientes con un CHAS-VAS de riesgo de 4.3, pues bueno, ya dos parten ya del ictus y la mayoría de ellos eran hipertensos.
Podemos presentar los datos del resultado del Navigate ESUS, lo del estudio del Respect ESUS ya están presentados, pero no se pueden comunicar en congresos de este tipo, con lo que los comunicaré de modo verbal por un embargo que hay en la publicación que saldrá yo creo que este mes, ¿de acuerdo? Pero los estudios el estudio Navigate, que era rivaroxaban frente a aspirina y ictus criptogénico, pues bueno, pues se tuvo que parar con 11 meses de seguimiento por problemas de seguridad, que ahora los veremos, pero sí que vemos la eficacia, que es la disminución de mortalidad y de ictus al cabo del tiempo, pues podemos ver cómo aspirina y rivaroxaban se comportaron igual, no hubo ninguna diferencia entre las dos drogas en el primer año. Esto se acortó casi al año, no pudimos ver ninguna diferencia. Los datos de Pradaxa con respecto a aspirina son diferentes, el estudio ha sido neutro, siguen esta línea de un modo muy similar, pero el estudio con respecto a eso no hubo problemas de seguridad, de tal manera que el estudio se acabó, el seguimiento fue de 2 años más o menos, y es muy curioso cómo estas gráficas, aquí ponemos el año, las gráficas se divergen y el dabigatran empieza a ser claramente más eficaz a partir de los 12 meses respecto a aspirina. Es un estudio que es posterior a los objetivos primarios, con lo que el estudio es neutro, pero sí que es verdad que es un dato que el estudio se cortó antes de tiempo por las prisas que lentan a los sponsors muchas veces por tener los datos, y si se hubiese seguido más tiempo es probable que las curvas hubiesen sido separando y hubiese sido positivo. Y en estos 2 estudios, aquí presento los del Navigate, pues ¿cuántos pacientes de estos que habían tenido ya un ictus desarrollaron una FA clínica? No subclínica, porque estos pacientes no tenían ningún tipo de dispositivo, pues la sorpresa es que muy poquitos. Solamente un 3% en Navigate y un 4% en el Respect apareció una FA clínica detectada en los seguimientos, había que hacerles electros cada 3 meses, apareció y esos pacientes salieron del estudio. Realmente la FA clínica en pacientes con ictus criptogénico no parece un problema tan grande como haya beneficiado en el conjunto de la población. Y los datos de seguridad, aspirina frente a coagulación, pues como os ha comentado anteriormente, si anticoagulamos a un paciente de por vida, vamos a tener más complicaciones hemorrágicas mayores que con aspirina. Eso ocurrió con el rivaroxaban. Con rivaroxaban las 2 gráficas enseguida se separaron y por eso se paró el estudio, porque el rivaroxaban daba más sangrados mayores, también intracraneales, que aspirina. En cambio, con Pradaxa, ajustada a la dosis 150 y 110, las 2 gráficas fueron absolutamente similares, de tal manera que tenemos un poco los datos que parecieron en laborreos, o sea que Pradaxa bien ajustada tuvo una misma datos de seguridad que la aspirina, de tal manera que un paciente que vamos a anticoagular, pues, con un anticoagulante de acción directa, en esto con dabigatran, tiene los mismos problemas de seguridad que la aspirina, con lo que, bueno, pues quizás los estudios que se han planteado con Edoxa y con apixaban, pues esperemos que sigan, que son fármacos seguros, pues puedan tener un perfil de seguridad similar que la aspirina y la eficacia sea similar, ¿no? De tal manera que cuando pacientes tengan ictus recurrentes o tengamos alguna duda de que hayamos que anticoagular o no, por todo lo que se ha comentado anteriormente, pues sabemos que dabigatran ajustado va a tener unos problemas de seguridad muy similares a los de aspirina en una población de alto riesgo hemorrágico, como son los pacientes que ya han tenido un ictus criptogénico, ¿no? De tal manera que no se ha podido comprobar en estos estudios que los ictus tipo ESUS sean mayoritariamente cardioembólicos. Son ictus porque además baja proporción de fibrilaciones auriculares detectadas clínicamente, menos de un 5%. El 80% de los ictus recurrentes fueron de carácter leve. Si un paciente pensamos que las FAs producen ictus muy graves porque el trombo que se origina en la orejuela es de gran tamaño y ocluye grandes vasos arteriales. Y además, el 80% de aquellos pacientes que habían tenido un ictus seguían siendo un ictus. No cambiamos la clasificación a un infarto lacunar, a un infarto cardioembólico. Se volvieron a clasificar como esos. O sea que, en ese sentido, pues no hemos conseguido demostrar cuál es la mejor estrategia para prevenir los ictus, ¿no? Sí que es verdad que se empiezan a aparecer subanálisis de este tipo de estudios, con el Respect todavía ninguno, pero sí que en Montreal el otoño pasado se presentó un subgrupo del paciente con Navigate y fíjense, cogemos solamente a aquellos pacientes que tenían la aurícula izquierda dilatada por encima de 4,6 centímetros, en su grupo pequeño, de 361 pacientes, pues en este subgrupo de pacientes rivaroxaban sí que era realmente eficaz en la prevención de ictus, con una incidencia anual de 1,7 frente a aspirina de un 6,5. Probablemente hemos vuelto a equivocarnos en neurología, cogiendo un gran grupo de pacientes que, aunque hemos definido mejor el ictus criptogénico, pero sigue siendo un cajón desastre, y hemos cogido pacientes jóvenes donde nunca aparecerá la FA. En cambio, si seleccionamos los pacientes con algún parámetro de daño auricular, pues a lo mejor la intervención del anticoagulante de acción directa pues puede ser más positivo, ¿no? De tal manera que ya hay algún estudio, este es el Arcadia, que es un paciente con ictus criptogénicos, y se sigue un poquito el modelo, pero de apixaban a la dosis de 5 frente a aspirina, pero en este caso son ictus criptogénico con apellido, son ictus criptogénicos en los que la posibilidad de que haya una FA es mucho mayor que los anteriores, porque ya tienen algún daño atrial, ¿no? O tienen el BNP alto, o tienen muchas extrasístoles auriculares, o tienen una aurícula dilatada.
pues es probable que estos grupos de pacientes, aunque la N es pequeña, pues se puedan beneficiar más de una anticoagulación que de una antiagregación. De tal manera que volvemos a hacer una subclasificación de los ictus criptogénicos. Yo la clasifico por la edad desde un punto de vista práctico. ¿Qué tenemos que hacer en un ictus criptogénico en el que el paciente tiene menos de 60 años? Pues lo que debemos hacer es controlar los factores de riesgo y valorar si tiene un foramen oval de alto riesgo, porque así los pacientes que se incluyeron en los estudios con foramen oval todos tenían por debajo de 60 años y conjunto con cardiología pues decidir si ese FOB hay que cerrarlo o es un fenómeno accesorio que estaba por ahí, ¿no? Y en aquellos ictus criptogénicos en pacientes mayores de 65 años, pues lo mismo, pero en algún subgrupo de estos, con parámetros de daño auricular y siempre de acuerdo con cardiología, pues en aquellos probablemente a lo mejor sí que tengamos que empeñarnos en buscar más la FA oculta a expensas de todos estos resultados, de estos estudios con anticoagulantes de acción directa que nos podría simplificar más la tarea diagnóstica. Y esta es la última diapositiva. Simplemente remarcar cómo el papel del estudio etiológico del ictus es sencillo, que la cardiología juega un papel fundamental, pero simplemente yo les quería pedir a la cardiología que cuando vean un paciente que le ha visto un neurólogo que se dedica al ictus y tiene un diagnóstico, pues que no simplifiquen a que esto hay que cerrar un agujero en el corazón o esto es una FA oculta, que detrás de la búsqueda etiológica de un paciente de un ictus hay un desarrollo y unas pruebas complementarias muy importantes y no es tan fácil como parece. No todo viene del corazón, ni todo viene... hay que buscar cuál es la causa y ver entre todos cuál es la mejor estrategia para que este paciente no vuelva a tener un segundo episodio, que realmente es una desgracia, ¿no? Que los ictus criptogénicos es una población heterogénea y hay que seguir subdividiéndolo para buscar mejor la estrategia, que bueno, los únicos buenos resultados es que por segunda vez tenemos un anticoagulante de acción directa que casi se comporta como un antiagregante, no hay que hacer controles de coagulación, tiene los mismos riesgos hemorrágicos intracraneales digestivos y tampoco hubo más datos de hemorragia de síndrome coronariano agudo con paralaxa que con aspirina y nos permite, pues bueno, un amplio en el manejo terapéutico de estos grupos de pacientes, ¿no? Subdividir a los pacientes con ESUS según la edad y, bueno, pues algunos pacientes vamos a tener que seguir haciendo una modificación prolongada para evitar que haya una recurrencia precoz en este tipo de ictus, aparte de todo lo que se nos ha comentado de la FA subclínica, ¿no? Y sobre todo, esto va más que nada para los neurólogos, que el paciente con un ictus hay que hacer una especie de terapia, como dicen ustedes, de consulta de rehabilitación cardíaca, donde hay que manejar estrechamente todos los factores de riesgo y bajar el LDL, controlar la presión, ejercicio, cambio de hábitos de vida para conseguir que no haya un segundo episodio. Muchísimas gracias.